Esos primeros años que precisamente estaban dentro del periodo especial y que desde finales de los 80 y todos los años 90 fue bastante duro para todo nuestro país y nosotros no estábamos exentos de eso. Tuvimos que garantizar con el mínimo de recursos, incluso financieros, los materiales que se hicieron con la calidad que se hicieron y que dieron al traste, ¿no?, con los resultados que tuvo el Telecentro, tanto en el primer festival de Telecentro como en los demás festivales, con los premios alcanzados, pero que hubo que trabajar duro. Y eso hay que agradecérselo al esfuerzo y a la dedicación de todo el colectivo. Yo no vine al Telecentro como productor de televisión, yo vine al Telecentro como administrador. El Telecentro en aquellos momentos, bueno, era incipiente, había comenzado, tenía apenas 6 años de fundado, estábamos aprendiendo y dentro de las cosas que estábamos haciendo era lograr que el colectivo, todo el mundo participara en el proceso productivo del Telecentro. Que era una gran escuela para nosotros, pero una responsabilidad enorme sobre los hombros. Porque en la isla no había televisión, se estaba haciendo televisión. Y la gente encendía su televisor a ver qué estaba haciendo mi canal, o sea, mi Telecentro. Desde que llegué a esta isla yo puse el canal de televisión, porque estaba recién inaugurado. Y yo veía la programación del Telecentro, porque yo venía de Cienfuegos y veía la televisión de Santa Clara, que era en ese momento el canal que entraba a Cienfuegos. Y empezaba a comparar. Y lo que sí me parecía en esos tiempos es que el Telecentro y la televisión era mucho más fresco y mucho más dinámico a la hora de hacer el trabajo. Lo cierto es que aquí me encontré con gente muy bien preparada en determinadas ramas. En la literatura tenía a Elena Corujo, en la preparación audiovisual tenía a Alberto Rodríguez Ramos, que no necesariamente compartí con él porque él falleció antes de yo graduarme. Pero sí tuve mis primeros encuentros con él y era una persona que oía mucho y te enseñaba también. Luis Raúl Zaragoza, que era una persona muy dinámica, yo diría que más que realizador era un gran productor, capaz de hacer cualquier cosa y solucionar cualquier cosa y resolver cualquier cosa cuando nadie podía hacerlo. En este aparato que tenemos atrás, en el switcher, era el maestro del switcher en esta isla, no había nadie que se le pusiera adelante y él fue que me enseñó eso. Quizás por eso yo de alguna manera me desenvuelvo un poco mejor en ese sentido, porque él me enseñó y me enseñó en caliente, nada de ensayito, ni no, él me decía, ese switcher y ese es el aire, y dale, que tú tienes que aprender por ahí. Preparado estudio. Voy estudio. La única persona que había aquí como productora era la china.
que a la vez de ser la jefe de producción, era la que hacía la producción, pero apoyándose siempre en todo el colectivo. Todas las especialidades son importantes y el productor tiene la obligación de lograr aglutinar a todas esas especialidades. Y eso se logra en el diseño de la producción de un proyecto audiovisual. Eso lo fuimos aprendiendo durante todos estos años y creo que eso en mayor o menor medida lo hemos logrado y se trabaja en función de garantizar ese proceso productivo, que yo siempre lo resumo, que el productor es el responsable de garantizar al realizador y a todo el equipo de realización los recursos humanos, materiales y financieros que lleva un proyecto audiovisual. Vaya, saliendo por la visión y todo, tan mortal. Arriba veo. La isla es un territorio bien pequeño en cuanto a dar nuevos elementos, nuevas historias, nuevas cosas como se hicieron en aquellos años, pese a que en aquel tiempo la tecnología, por ejemplo, era mucho más mala que la que tenemos hoy, pero que realmente se conocieron historias nuevas, se dio a conocer la Isla de la Juventud, creo que a toda Cuba, y todo esto es un tema que ahora ya es un poco más difícil hacer cosas nuevas. Quizás a veces se han hecho cosas y cosas muy buenas también, pero realmente creo que como aquella primera etapa del Telecentro es insuperable. El pugilato o boxeo tiene sus antecedentes históricos en la antigua Grecia, mucho antes del nacimiento de Cristo. Sin embargo, en esta pequeña isla, como por coincidencia con su nombre actual, el boxeo tiene una historia mucho más joven. Aquí, en el mismo centro de Nueva Gerona, estuvo ubicado el Teatro Fausto, lugar donde un 12 de enero de 1931 se realizó el primer cartel boxístico oficial de la entonces Isla de Pinos. Yo hice un trabajo sobre la primera muchacha que tuvo el SIDA oficialmente en la isla y fuimos a su casa e hicimos la entrevista. Y entonces, de alguna manera, empecé a usar recursos expresivos del videoclip, de lo que yo había aprendido con Cruzata y Rudimora en la escuela. Y recuerdo que lo edité con Pablo Samón, otro realizador, editor, muy experimental también, que le gustaba todo eso. Y recuerdo que la expresión de una persona que me preguntaba, mira, ¿por qué él hace esto? Y una persona dijo que ay, pobrecito, que le está aprendiendo. Y eso, de alguna manera sí, es verdad, uno no está aprendiendo, pero ahí está. Y cuando tú lo miras, todavía conserva ese espíritu renovador que a mí me gustaba experimentar, de hecho. Pero uno está en la calle, no en salud. Sabes que tú puedes durar 2 años, 3 años, 2 días, no sabes. Hay un Ojo por Ojo que fue a concursar al Festival Nacional de Televisión y yo lo presento aquí en la base. No le había gustado a una persona, a un editor, no le había gustado que había formado parte del jurado porque decía que aquello no era un programa, aquello era un gran videoclip, porque llevaba muchos cortes de edición y resulta ser que fue el premio del programa cultural en el Festival de Televisión en ese año. Estamos pronto a concluir un año de trabajo y de labor de nuestros artistas pineros. Un año en que hemos pasado por ciertas dificultades económicas, pero el ángel y las musas siguieron tocando sus puertas para que el don de la poesía, la música, el teatro, la danza, la plástica, el espectáculo en sus formas más diversas sirvieran a los hombres para hacerlos mejores y más saludables. Hoy, casi a las puertas de un nuevo año, seguimos reflejando eso que algunos llaman trabajo y que nosotros llamamos entrega. La entrega espiritual que solo el hombre es capaz de crear. Así, y de esta manera comenzamos, y que hoy es muy especial, la edición número 82 de... Y cuando llegué aquí a Isla Visión, ya Isla Visión estaba formada, es decir, ya no era el edificio solo que yo había dejado.
a medio construir, a medio terminar. Ya había un director con cierto grado de experiencia que nosotros, la gente en la isla, los trabajadores de la televisión le llaman el padre de la televisión, porque él se encargó de continuar aquello que habíamos empezado y llevarlo hasta hacer realmente un telecentro ya transmitiendo. Yo entré como jefe de producción. Lo que más me impactó de aquello era la unidad de la gente que había aquí y la dedicación al trabajo. Era extraordinario eso. Aquí había personas que venían por la mañana y eran las 12, las 1, las 3 de la mañana y no se habían ido de aquí. Porque como transmitíamos, es decir, editábamos con el mismo cubículo donde se transmitía, en el mismo control maestro había que editar. Era un solo equipamiento, no como ahora que tú tienes posibilidades de varios cubículos de ediciones, ¿no? Aquí no había nada de eso. Y entonces había que aprovecharlo cuando estábamos fuera del aire para editar, se aprovechaban mucho las noches. Levántate, no llores más, que si tú te vas, otra vendrá. Las personas que vivimos en la isla nos distinguimos por algo, ¿no? Nosotros somos doblemente isleños, ¿sí? Vivimos en la isla de la juventud, pero en la isla de Cuba y en la isla de la juventud, por lo tanto tenemos que distinguirnos por eso. Ahora, yo pienso que sí, que se ha reflejado y estoy seguro que se va a seguir reflejando, porque siempre hay cosas que hacer por la cultura, por su territorio. Usted no puede dejarlo. Yo me recuerdo que nosotros hicimos esas novelas que hablamos, pero nunca dejamos de hacer lo más importante, que era reflejar el quehacer cotidiano de la sociedad pinera. Yo creo que eso es importante y nuestras generaciones se han formado sobre esa base.